qué manera, a través de diferentes experiencias, nos acompañan en la mesa Germán Lang, que es quien, además de tener una larga trayectoria como docente, como hacedor en torno al diseño, pero el diseño traccionando las artes, traccionando las artesanías, trabajando realmente como un motor de desarrollo integral, es quien coordina el sector diseño dentro del área de la Secretaría de Cultura de la Nación, y además tiene un amplio desarrollo y conocimiento dentro de lo que es el diseño federal. Es un experto en poder pensar laboratorios interdisciplinarios de diseño. De hecho, una de las experiencias que vamos a compartir hoy aquí tiene que ver con un proyecto que hemos trabajado juntos aquí en la ciudad de Santa Fe, y que precisamente pone al diseño en el cruce con las artes y las artesanías como realmente motor de desarrollo. Pido entonces un fuerte aplauso para Germán, que es con quien vamos a empezar este espacio de charla y de debate. Bueno, gracias Patricia, gracias a UNL y buenísimo de estar nuevamente en la ciudad en este cuarto reunión de arte contemporáneo. Un poco contarles una experiencia donde se vinculó el arte y el diseño en lo que es el MICA, el Mercado de Industrias Culturales Argentino, de lo cual yo trabajo coordinando el sector diseño en lo que es hoy la nueva Secretaría o ex Ministerio de Cultura de la Nación. Me gusta decirle ex Ministerio de Cultura de la Nación. No me resisto a que sea una secretaría. También el arte y el diseño es resistencia, y más allá de ser un diseñador, soy un actor activo político por la cultura argentina. Esta experiencia que se está proyectando acá se llamó Amamos a William Morris, y fue una acción que se hizo pensando en homenajear un poco a William Morris, básicamente porque tiene una característica que está combinada con nuestra manera de hacer, con nuestro hacer, donde se vincula el diseño con el hacer artesanal, con lo hecho a mano. Y tiene mucho William Morris tuvo mucho de poder trabajar de manera interdisciplinaria y de manera colaborativa. Estuve escribiendo un poco y como pensando un poco estas cuestiones, y lo voy a leer, pero vamos a ir pasando y contándole la experiencia, y en el medio hay como unas placas donde cuentan el proyecto que se realizó y algunas cosas de cómo se fue proyectando y extendiendo a futuro. La relación entre el arte, diseño y la sociedad son propias de la evolución de la humanidad. Desde el mismo momento en que el entorno brinda significados, herramientas, sucesos, basamentos para que los individuos sientan la necesidad de expresarse. Las distintas manifestaciones tienen influencia en los grupos sociales, fortaleciendo las identidades personales, colectivas, posibilitando la cultura y la creación de una nueva estética. Un poco poder entender, que tanto el arte como el diseño, hoy en el paradigma de este nuevo siglo, no está esa división estanca que supo tener tal vez en siglos pasados, y poder entender que tanto el arte se nutre del diseño como el diseño del arte, entendiendo que no es lo mismo. El arte es para contemplar y el diseño es para usar. Me parece que ahí es donde radica la diferencia, y el arte es incómodo y el diseño tiene que ser cómodo. Entonces es ahí donde tenemos que entender cuál es la diferencia. Entendiendo los modos productivos tal vez sean bastante parecidos, pero me parece que radica un montón en el uso y en lo que el arte convoca y lo que el diseño convoca. El arte, por lo general, es crítico, ¿sí? Y el diseño se tiene que acomodar al usuario y al mercado. Entonces, el arte nunca debería acomodarse al discurso del momento. Tiene que ser crítico y debe ser crítico. No hay otra manera posible. En cambio, el diseño, como está pensado para ser consumido y para ser usado, tiende a acomodarse a las reglas del mercado, tiende a estar dentro de la norma.
En este sentido, los artistas y diseñadores deben de ser individuos activos, promoviendo los procesos creativos y acercarlos a la sociedad, en donde conviven grupos heterogéneos con diferentes realidades, resultado de factores como sus tradiciones y cultura. Digo, en ambas disciplinas esto siempre está presente, no podría estar presente, digo, alguien que esté diseñando no acorde a su contexto, en realidad no está mirando el entorno en donde vive, ¿no? Digo, y me parece que eso tiene que estar muy presente, es algo sobre lo que yo trabajo, es algo sobre lo que vengo militando, de poder diseñar en torno al contexto y de poder generar arte en torno al contexto. Si no, lo que estamos haciendo es una imitación foránea de otras cosas que no están contempladas adentro de nuestra sociedad. Entonces el artista o el diseñador tiene que ser un individuo activo dentro de su sociedad y tiene que ser un individuo políticamente activo, ¿sí? Digo, cuando digo políticamente, no digo políticamente partidario, sino que tiene que realizar acciones y tiene que tener conciencia que todo lo que genera tiene un impacto en la sociedad, ¿sí? Digo, no se hace arte porque sí, no se hace diseño porque sí, sino que tiene que tener un impacto en la sociedad. En los artistas eso está muy consciente, en los diseñadores tal vez no. Digo, los diseñadores por lo general, o la gran mayoría, se acopla a hacer cosas bellas, únicamente un hecho estético. Y en realidad yo siempre digo que de acá a 1000 a 2000 años nos van a estar leyendo como sociedad de acuerdo a nuestras producciones que hemos realizado. Entonces tenemos que tener conciencia que todo lo que nosotros generamos impacta socialmente y que va a ser el reflejo de cómo nos lean después. Entonces, a los diseñadores yo siempre los invito a que sean conscientes de eso. Que por lo general no sucede, un diseñador experimenta, hace cosas más vinculadas a la estética y son muy pocos los diseñadores que realmente tienen una conciencia social y política de su sociedad. Un poco este proyecto de Amamos a Morris estaba integrado por Constanza Martínez, que iba a estar hoy con nosotros, que no pudo venir, por Laura Barkin, estaba integrado por Febo Asoma, y estaba también integrado por Silvina Romero. Fue una acción que hicimos en el MICA. Para quien no conoce, el MICA es un mercado de las 6 industrias culturales argentinas, que es un poco como el mercado padre o madre de la región. Digo, a partir de estos MICAs han surgido otros mercados a nivel argentino y también a nivel latinoamericano que juntan y reúnen 6 sectores de las industrias culturales y creativas para el intercambio, la formación y generar vínculos. Acabamos de venir con Patricia del mercado de La Paz, Bolivia, que hace su primer mercado como ciudad y una experiencia súper interesante. Un poco estos son los talleres y ahí están un poco sus creadoras. Este taller surge con una necesidad que teníamos desde el sector de mostrar la trazabilidad de la producción. Creo que hoy lo más importante no es la pieza final o el producto final, sino poder mostrar el cómo se hace y que el usuario o la persona pueda entender esa trazabilidad para comprender los tiempos y cómo la mano del hombre modifica la superficie. Básicamente porque estamos en un momento donde la máquina ya le ha ganado al hombre y donde lo industrializado y lo hecho con la máquina pareciera que no deja conciencia en los usuarios y uno cree que compra algo y que está hecho porque sí, que no sé, lo dio alguien, lo pasó por un tubo y salió, ¿no? Entonces, bueno, poder entender cuando la mano del hombre transforma la superficie, para mí es muy importante poder mostrarlo porque digo, al usuario o aquel potencial cliente o aquel que consume estos productos culturales tiene que saber cómo están hechos. Y un poco estos talleres surgen con esa idea, fue llamar a Constanza, quería que hiciera un taller. Ella me cuenta que quería trabajar algo con William Morris, del cual es una especie de embajadora argentina de William Morris, porque le dieron ese honor cuando estuvo en Londres, y es una artista, diseñadora que viene investigando desde ahí hace un montón de tiempo. Eso me dio la idea, digo, como para poder entender esto de la gestión y de la articulación, que es lo que me gusta hacer.
Laura Barkin, una ilustradora argentina, sé que también era fanática de William Morris y que parte de su obra estaba pensada en eso. La llamo, la convoco y a partir de eso se fueron sumando los otros actores al proyecto. Esto fue básicamente un laboratorio de ilustración y experimentación textil en tiempo real entre diseñadores e ilustradores vinculado a la industria textil. Fue una serie de encuentros inspirados en la obra de William Morris, figura emblemática del movimiento Art and Craft. Fíjense, en 1886, fines de hace 2 siglos, ¿no? Y hoy, nada, estamos hablando de él y recuperando la manera en que él pensaba la producción. Tan vigente nuestra producción nacional, así como los formatos creativos, productivos, en vínculo con la colaboración y la articulación transdisciplinar. Un poco lo que se planteó en estos talleres, y ahí es donde entra la transformación social dentro de MICA o de las industrias culturales, que tiene que ver con algo a nivel federal, donde sabemos que parte de las industrias culturales o la mayor movida se concentra en la capital federal. Es como que todo pareciera que pasa ahí, la prensa lo mira ahí, se replica desde ahí y un poco el MICA viene a romper esa lógica, ¿sí?, donde la industria cultural está concentrada solo en Cava. No es algo que diga yo, sino que lo demuestran los números. Y estos talleres estaban invitados todos los productores culturales de todo el país que asistieron a esta plataforma, más el público en general. Y se pusieron a trabajar durante 3 días, estaba dentro de un marco de algo que habíamos llamado un encuentro latinoamericano, donde estábamos pensando qué diseño tenemos y qué diseño queremos. Yo ante eso soy como bastante crítico a lo que está establecido en nuestro país. Ha tenido la primera universidad de diseño en Mendoza y a nivel región, y pareciera que después todo se corrió a FADU-UBA hacia la capital y es la mirada hegemónica, una mirada hegemónica que está teñida siempre por una mirada hacia Europa. Y todo lo que pasa en el resto del país pareciera que no sucediera. Bien, les quiero contar que yo soy pampeano, que me tuve que ir a Buenos Aires a estudiar diseño gráfico, a FADU-UBA, y torcieron mi identidad. A mí me decían que mis trabajos eran lisos y llanos. Y a mí era la época de David Carson, donde todo era súper apretado y mucha información, y yo no entendía por qué me decían eso. Aparte vengo de descendencia alemana, así que lo minimalista y lo racional, el mí debe estar por mi ADN, y me preocupaba y trataba de imitar la tendencia del momento y trataba de imitar a Carson. Nunca me salía, soy pampeano, liso y llano. Me llevó varios años de terapia hasta entender que esa era mi identidad, ¿no? Digo, cuando yo pude comprender eso es donde me convierto en un gestor cultural en torno al diseño, para militar sobre eso, para militar sobre una mirada hegemónica y para poder trabajar con los diseñadores de todo el país. Bien, lo he logrado, me falta un poco la Patagonia, me falta mi provincia, vieron que uno no es profeta en su tierra. De hecho, hoy está aconteciendo la Semana del Diseño y no me han registrado. Me considero una figura bastante importante dentro de la escena del diseño, pero bueno, nada, es como el desafío pendiente a que me reconozcan en mi Pampa, en La Pampa. Tal vez soy muy David Carson hoy en el momento y no sea liso y llano. Bien, esto lo trabajamos con Laura Barkin. De hecho, este taller después se hizo acá en la ciudad de Santa Fe. Laura estuvo en la Facultad de Arquitectura y Diseño y esto lo trabajamos también en lo que fue el programa de Alinvest, Laboratorio de Diseño en Santa Fe. Tiene que ver con generar rapport a partir de la ilustración de las personas. Y acá estuvieron participando diseñadores gráficos, ilustradores, artistas, pero también personas comunes que les gustaba dibujar, se metieron al taller y salieron un poco estos rapports. Estos rapports que muestro acá fueron hechos por estas ilustradoras, también súper reconocidas, y se sumó la cátedra Roldán, que es la primera cátedra de ilustración que tiene la Facultad de Buenos Aires, y fue invitada porque realmente tienen un pensamiento diferente y tienen una conciencia sobre lo que se produce. Ustedes dirán, bueno, hablas de lo latinoamericano y por qué William Morris, que es un inglés.
yo me lo pregunté. En realidad, William Morris, si hoy viviera, estaría produciendo en Latinoamérica, porque William Morris era un desencajado del sistema y era un exótico, y hoy Latinoamérica es un continente exótico para el resto del mundo. Entonces, de hecho, este proyecto está en vista de que se continúe y que se llame Latin Morris, y lo presentamos a los ingleses para ir a proponerle un ícono inglés, ¿sí?, con una mirada argentina latinoamericana. Ese es mi desafío, digo, es donde me encuentro desde ese lugar un poco desafiando al establishment, a lo establecido. Y hoy justo cuando venía viajando, que llegué hace un ratito, tengo mi valija ahí, parezco Mary Poppins, pero no lo soy, me llamaron de un programa de la UNL que se llama Desborde y me pasaron el video, lo estuve viendo y realmente yo dije, soy un desbordado, soy un marginal y me encanta ser eso, básicamente porque estoy fuera del sistema. Digo, el sistema hay que combatirlo y hay que combatirlo con ideas y para eso estamos los que creamos. Esto es un poco el taller. Bueno, esa foto, en realidad el taller estaba que explotaba, estalló el taller este. Muchos no están ahí porque la fotocopiadora la teníamos en otro piso, entonces iban y volvían haciendo fotocopias y nunca logramos una foto conjunta. Bien, el hecho creativo debe contribuir al intercambio de conocimientos y de contenidos, analizando las circunstancias sociales para promover el entendimiento, la sana convivencia, los cambios sociales, la participación comunitaria, el diálogo a partir de las ideas y así alcanzar los diferentes protagonistas para propiciar iniciativas. Poder entender un poco que el diseño en relación al arte, que tal vez el arte contemporáneo es como más transdisciplinar, digo, antes si podemos pensar un arte, digo, estaba el escultor, estaba el pintor y era muy raro que eso se vinculara, hoy ya es moneda corriente, digo, hoy no me puedo imaginar un artista trabajando solo en su atelier, digo, sería como un romántico del siglo pasado, hoy los artistas vinculan, van y vienen con diferentes plataformas, los diseñadores también. Entonces, digo, esa idea entre artista y diseñador creo que no está, me gusta por ahí decirle creativo, aunque sé que creativo a veces es una mala palabra porque viene del marketing, pero en realidad son todas aquellas personas que están creando o están pensando una nueva estética o un nuevo mundo. Esto es Silvina Romero, es una acción que sumamos que venía ya desde antes, que se llama Manto Federal. Manto Federal tiene que ver con una acción donde la iniciamos en la Semana de la Moda en Buenos Aires, donde invitábamos a que las personas dejaran su huella textil. Este manto en realidad surge de casualidad porque empezó siendo un solo lienzo donde la gente empezó a dejar su huella textil, donde el bordado tenía que ver con lo colaborativo, no se buscaba que alguien hiciera un bordado perfecto y lo terminara, sino que cada 15 minutos rotaba el paño en la mesa y el de al lado tenía que intervenir la huella del otro. Básicamente tenía que ver con sacar esta idea de diseñador único o de diseñador protagonista, de sacar la idea de la meritocracia, chicos. Eso. Básicamente tenía que ver con que todos podíamos dejar una huella en ese manto. Eso tuvo sus resultados y estuvo paseando en el país. De hecho, a Santa Fe creo que no vino todavía. Lo tenemos que traer. Bueno, lo tenemos que traer en diciembre. Me lo estoy llevando, me lo pidieron a Córdoba, estuvo en Tilcara, estuvo en Tucumán, estuvo en Salta, estuvo en Misiones. Digo, es como que es un material que cualquier cosa después, cualquiera que lo quiera, lo pide y hay como una cosa muy mínima. Pero ya son alrededor de unos 6 paños donde la gente ha ido dejando su registro y eso me parece importantísimo a la hora de poder contarnos. Digo, tiene que ver con rescatar ciertas tradiciones, no es lo mismo cómo se bordó en Tucumán, de cómo se bordó en Oberá, digo, y todas esas técnicas heredadas o técnicas propias están plasmadas en ese manto. También estalló este taller. Estuvo lleno de personas bordando, compartiendo y algo muy lindo que tiene esta actividad es que no hay necesidad de decirle a la persona que deje su teléfono, sino que directamente se olvidan del teléfono, eso que teníamos wifi adentro del laboratorio,
Y en esta cosa de sentarse a bordar tenía que ver con mirar el paño y mirar al otro a los ojos, que es algo que nos hemos olvidado, y se proponía la charla, ¿no? Entonces, como algo completamente innovador en este momento. Vieron que la innovación puede ir cambiando de acuerdo al paradigma. Bueno, hoy es innovador tomarse 4 horas, gracias a ustedes que están acá, digo, de tomarse un tiempo para venir a escuchar a alguien que tiene algo para decir, porque también lo están filmando y lo podrían mirar después por YouTube. Pero digo, esta cosa de compartir, de tomarse un tiempo para el otro y con el otro, me parece que hoy es innovador. El taller, ahí pueden ver un poco las fotos, había muchas personas y siguieron continuando dejando su huella textil en esto. Se debe considerar el espacio urbano en todos sus elementos socioculturales característicos como una base dinámica para alimentar la creatividad y las expresiones artísticas. Bien, eso Santa Fe tiene un montón. El espacio urbano está intervenido por el arte, por la cultura, y me parece que ese trabajo de volver a tomar la calle, de volver a salir a los espacios públicos, es un poco la conciencia de las nuevas ciudades y estas ciudades creativas de la cual Santa Fe es parte. ¿Por qué viene esto del espacio urbano? Porque acá tenemos a las Febo Asoma, a Silvina y a Gabriela, que también estuvieron acá, estuvieron en Santa Fe, fueron parte del laboratorio. Y acá me voy a detener un poquitito en esto que se sumó. Cuando yo llamo a Silvina y a Gabriela, Febo Asoma es una empresa hoy de residuos urbanos sólidos que los recupera. Surge un poco en la crisis del 2001, 2 arquitectas que habían quedado sin nada para hacer porque no había construcción. Y empiezan a ver qué es lo que podían hacer y descubren los retazos en lo que es la zona de Once o la zona de Flores, donde está toda la confección textil en Buenos Aires. Empiezan a buscar textiles y a llevarse todos esos retazos. Hoy ya tienen una red de recolectores entrenados que clasifican el residuo y a partir de eso ellas trabajan paneles paneles acústicos, que son los que están atrás de la foto donde están ellas, 2 grandes amigas. Y yo les propongo esto de poder tejer sobre una malla, buscar mallas de estas que se ponen en las obras de construcción. Nunca lo habían hecho, aceptaron el desafío y mientras venía viajando por otro motivo me llamaron y me contaron que están vendiendo en dólares estos tapices cuando fue una cuestión artística, como decían ellas dos, y no tenía valor. Hoy realmente eso se convirtió parte del modelo del negocio y es parte de lo que está vendiendo Febo Asoma. Esta actividad también la trabajaron de manera colectiva, llamaron a la Cátedra Camargo y artistas textiles para trabajar esta obra, y esta obra en realidad tuvo un marco increíble que fue el espacio público. Y si alguien conoce lo que es el Centro del Conocimiento y la Ciencia, que es algo nuevo que está ahí en Buenos Aires, donde estaban las ex bodegas, espacios abandonados, lo hicieron en el Parque de la Ciencia, donde el Parque de la Ciencia es metal, es sumamente rígido, y propusieron esta obra textil en el espacio público y un poco este fue el resultado. En realidad la obra está sin terminar y la siguieron terminando. Y es Ladrón de frutillas, es una interpretación de algo de William Morris y lo interpretaron de manera textil. Y a partir de esto, que esta foto salió en el suplemento de diseño de Clarín, no han parado de recorrer diferentes lugares. Ahí están las personas con las cuales se trabajó. Y un poco esto es donde apareció, apareció en el Central Park, seguramente por ahí lo conocen, que es un lugar, una ex fábrica donde están los atelieres de los mejores artistas plásticos del país, y son las primeras diseñadoras que están teniendo su atelier adentro de este espacio. Cuando se reinaugura todos los años que se hace un estudio abierto
y se invita a la prensa y a la gente a que recorra los estudios, les proponen a ellas hacer la primer muestra, o sea, que mostraran algo de lo que hacían siendo las primeras diseñadoras que ingresaban en este lugar. Muestran Ladrón de Frutilla y eso generó así como algo increíble dentro de la gente del arte. Es más, escuchábamos por los pasillos que decían vayan a ver lo de Febo Asoma, que es como lo nuevo, ¿no? Digo, dentro de la pintura, de la escultura, esto era lo nuevo, era un material flexible hecho con descarte de la industria, y a partir de eso la invitaron a Casafoa. Lo último que han hecho es Bada, que es directo de Artistas 2018, y apareció el negocio donde Jack Moore ve esto y las contrata para hacer eso que está en el medio, que son estos tejidos para sus vidrieras, ¿sí? Entonces, poder entender que estas creaciones artísticas, donde ellas no le habían puesto valor comercial, se pueden convertir en un valor comercial. Y ahí es donde también soy artífice yo, donde considero que no hay que trabajar por amor al arte, sino que un artista o un diseñador mínimo tiene que comer 2 veces al día, chicos. Eso es fundamental, y si podemos 4, buenísimo. Pero esto de estar regalando el trabajo o porque hacemos cosas que nos gustan, no tiene que estar el dinero en el medio. En realidad vivimos adentro de un capitalismo y cuando vamos al supermercado nos damos cuenta en dónde vivimos. Y aparte vivimos en Argentina, en esta Argentina. A través del acto creativo se plasman aspectos culturales relacionados con distintos ámbitos humanos, como las tradiciones, expresiones populares, las creencias y las conductas que identifican al grupo social, exponiendo un análisis de la realidad y su visión crítica, apoyando la transformación, sirviendo de espacio para retar lo establecido, así como herramienta para el aprendizaje. Y esto es fundamental, digo, estar retando todo el tiempo lo establecido. Digo, si no, no estaríamos creando nada nuevo. Digo, el mundo no se hubiese creado si no hubiese habido personas anteriores a nosotros que hubiesen retado y hubiesen desafiado lo establecido, lo puesto imperante en el momento. Bien. Se sumó una foto, ahí debería estar Constanza. Constanza no quiere aparecer, no sé por qué se ha movido la foto, pero ahí no está vino. No vino, no quiere aparecer. Digo, la vamos a traer en otro momento como alguien a conocer. Constanza propuso, ella, su fanática de William Morris, propuso un taller de estampería y de tintes naturales y un poco estampar de la manera que se estampaba antes con taco. Realmente fue también un éxito. Y lo que se utilizó, y en esta manera de colaborar con los talleres, se utilizó la producción que se había hecho días anteriores en el taller de Rapport con Laura Barsky y todos los ilustradores invitados. Lo llevaron a Yablón, lo llevaron a tacos y con esa información crearon sus nuevas estampas. También fueron invitadas a Central Park a exponer estas telas que se habían generado y eso implicó que la industria textil se interesara por estos textiles. Digo, también pudieron hacer negocio. Ahí están un poco las personas que trabajaron en esto. Se hizo en Pilar, en la Quinta Trabuco, porque no lo pudimos hacer ahí en el Museo de la Ciencia por todo lo que implicaba, pero también fue súper colaborativo y lo que sucedió es que los ilustradores pedían ir a este taller. Digo, eso multidisciplinar empezó a suceder en esta acción. La creación debe ir acompañada del análisis como resultado de un proceso donde intervienen técnicas, recursos creativos que dan como producto un conjunto de significado, el cual es el reflejo de la realidad que interpreta el creador de contenidos cultural para aportarlos a la evolución de la sociedad. Digo, y me parece que ahí vuelvo otra vez al principio, donde tenemos que ser conscientes qué es lo que aportamos como artistas, como diseñadores, como creadores de contenido cultural, que me parece que es un poco lo que somos, creadores de contenido cultural, entender esta conciencia de que todo lo que nosotros aportamos modifica la vida de las personas. Y eso no nos hace creer superiores, sino que nos hace creer que también tenemos un rol muy importante en la sociedad. No solo los abogados, los economistas que hoy están tan de moda, sino que un artista o un diseñador o un hacedor de contenido cultural
tiene una parte fundamental en la sociedad y hoy más que nunca en la situación en la cual está el mundo, donde es incierto, donde no sabemos hacia dónde vamos, que se está construyendo el nuevo paradigma de la sociedad. Digo, me parece que es el arte, lo creativo, quien nos va a ayudar a ser mejores seres humanos. Agradecer un poco, esta actividad tuvo como estas patas de personas que lograron de que esto se hiciera. Todas las personas que participaron, me parece que hoy el arte o el diseño se construye con el otro, se construye a partir de la intervención del usuario o potencial usuario, y me parece que hoy la construcción es colectiva. Digo, cuando nos están marcando todo el tiempo que el sálvese quien pueda y la construcción es individual y que Instagram es la red de la belleza y la felicidad, donde cada uno se muestra contento, ¿sí? Tenemos que pensar otro mundo, tenemos que pensar otra historia, si no vamos a tener que pensar nuevos Bolsonaros, ¿sí? Nuevos Trump, ¿sí? Y todo lo nuevo que está viniendo. Entonces me parece que, digo, desde el arte podemos ser críticos, podemos manifestarnos y podemos guiar a la sociedad hacia dónde queremos que vaya. Entonces, por mí creo que lo interesante a pensar es pensar qué arte, qué diseño tenemos y qué arte y qué diseño queremos, ¿sí? Digo, básicamente para pensar qué mundo queremos habitar, ¿sí? Y quién queremos que nos guíe o nos gobiernen, ¿sí? Me parece que hoy la pregunta acá es pensar el arte para decir qué, y me parece que lo que tiene que decir el arte o el diseño es no queremos Bolsonaros, no queremos Donald Trump, no queremos a Putin, ¿sí? No queremos fascismo, no queremos dictaduras, digo, no queremos estos nuevos gobiernos que están apareciendo. Hace un rato me mandaron un audio de Brasil porque estamos viajando la otra semana y me decían que la comunidad LGTB está siendo amenazada de muerte. Digo, es impensable en Brasil eso y me parece que tenemos que trabajar este arte, este diseño para la transformación social, pero no pensar la transformación social solo en que la persona aprenda o se divierta, sino que también creo que tenemos la responsabilidad de enseñarles qué mundo queremos. En este audio la persona que lo manda decía que están en víspera del domingo de las nuevas elecciones y que está todo Brasil parado, y que están esperando a ver qué pasa, y lo que comentaba es que un fascista toma el poder por asalto, en este caso es un fascista elegido por la gente, y lo tercero que me decía, la gente no sabe lo que es el fascismo. Y digo, me parece que con las declaraciones que tenemos de este potencial ganador de las elecciones, va a dominar parte del continente, ¿no? Sabemos lo que es Brasil, lo que es una potencia, entonces nosotros como creativos tenemos que pensar esto y tenemos que juntarnos. Me parece que la unión latinoamericana es posible, me parece que la debemos hacer posible y se puede hacer posible a través del arte y del diseño y de lo creativo. Este es el sector del cual represento, digo, es uno de mis trabajos dentro del Estado Nacional. Y aparte soy coordinador de una tecnicatura en la Facultad de José C. Paz, tercer cordón del conurbano bonaerense, es donde hoy elijo hacer mi transformación social. Fui docente en la FADUBA durante 18 años, casi 18, y en realidad sentí en un momento que no tenía nada para enseñar en ese lugar, de gente acomodada de clase media en su gran mayoría, con muchos extranjeros latinoamericanos donde pasaron a ser mis mejores alumnos y los argentinos no sabían valorar el espacio que se les estaba habilitando. Hoy milito desde el diseño, desde la enseñanza, en una nueva universidad, en estas universidades que se ha dicho desde el gobierno nacional que fueron abiertas innecesariamente porque los pobres no pueden estudiar o no deben estudiar porque en realidad nunca van a terminar la universidad pública. Bien, tengo mi primera generación de egresados en el tercer cordón del conurbano y hoy estamos trabajando con ellos para que se inserten al mercado. Entonces me parece que hoy mi trabajo de transformación social, o uno de mis trabajos de transformación social, está en esos sectores
donde se les dio posibilidades y donde después se los estigmatizó y donde también hoy estamos entendiendo el recorte que tienen las universidades y la educación pública y gratuita. Entonces me parece que ese es mi lugar hoy de resistencia y estamos trabajando desde ahí con personas que hubo que armarles su entorno visual, ¿sí? No leían libros, la música que escuchan es diferente, entonces yo aprendí de ellos un montón de nuevas estéticas, donde lo que los animé es a que si eran lisos y llanos, sean lisos y llanos, si eran excesivos, sean excesivos. Trabajamos con todo el equipo de trabajo a revalorizar y poner en visibilidad su identidad, digo. Entonces ese fue mi lugar de revancha, por eso lo cuento, donde nunca le diría a un alumno cómo debería ser su identidad o su formación visual. Solo lo guío a poder sacarle todo lo que tiene y realmente empezaron a mostrar una estética del conurbano completamente diferente, digo, no están logrando imitar la tendencia del momento o aquello que sucede, o cuando lo hacen tratamos de abrirles un abanico de otras posibilidades. Así que bueno, un poco contarle eso y después creo que vamos a hacer algunas preguntas, así que abierto a preguntas de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Germán. Bueno, presentarles ahora a Leticia Paschetta. Leticia es santafesina, es arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Es máster en Diseño Arquitectónico de la Universidad de Navarra. Tiene su homologación del título Ministerio de Educación y Ciencia de España. Su proyecto final es de la Universidad de Valladolid, con reconocimiento especial del Tribunal de Evaluación del Desempeño Académico y de la Calidad del Proyecto Arquitectónico. Bueno, Leticia tiene muchos premios, ella ha participado, es docente también de nuestra facultad, tiene su proyecto de paisajes lúdicos, que después voy a comentar, bueno, el recorrido que ha hecho también a partir de este plan de fortalecimiento y de este intercambio que hicimos en una misión técnica en Barcelona, que fue realmente uno de los proyectos destacados. Y nos interesaba, bueno, que comparta con nosotros también esta mirada, desde donde ella trabaja todas estas arquitecturas efímeras, estas instalaciones, estos paisajes lúdicos, y de qué manera también entrelaza el arte, el diseño y la transformación social desde esta mirada tan lúdica que tiene Leticia y que creo que nos anima a todos a reinventarnos a partir de este cruce entre el diseño y el arte. También la recibimos con un aplauso. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme a participar de este espacio. Sinceramente es un gran honor. Mi nombre es Leticia, como ya lo comentó Patricia, y soy creadora del concepto y de la marca Paisajes Lúdicos. Es una marca que explora los límites entre juego, arte y diseño para crear experiencias a través de espacios. En Paisajes Lúdicos el objetivo es producir acontecimientos, momentos de intensidad que desafíen nuestros límites, los límites que conocemos, para generar nuevas miradas y producir otras percepciones que tenemos de lo cotidiano. Nuestros proyectos dentro de Paisajes Lúdicos son un punto de partida para generar investigación y desarrollo en el campo de estructuras lúdicas y en el diseño de objetos innovadores, con registros de modelos industriales y patentes de invención. Entonces podríamos sintetizar un poco que los dos grandes elementos de Paisajes Lúdicos es, por un lado, el diseño personalizado de áreas lúdicas que se convierten en experiencia, y por otro lado, todo el desarrollo de los objetos. Pero ¿cómo podríamos definir qué es un paisaje lúdico? La palabra paisaje proviene de país, de territorio, de patria, de territorio personal propio. Es un elemento de referencia, un símbolo de la identidad social colectiva y de nuestras identidades personales. A diferencia del espacio, que se puede definir por los límites, por su métrica, el paisaje se configura a partir de cualidades y de intensidades. Un paisaje lúdico es un territorio jugable
que genera climas, acontecimientos, juegos, múltiples posibilidades lúdicas, movimientos, acciones, significados. El ambiente de juego se caracteriza por ser dinámico, menos determinado o indeterminado, ajerárquico, desordenado, es decir, más libre. Podríamos decir entonces que paisajes lúdicos son micromundos de infinitas posibilidades, de libertad y de acción, de movimiento, de dinámica. ¿Estuvieron alguna vez en un desarmadero? Sinceramente, en mi infancia fueron los espacios más increíbles que conocí y me siguen resultando de esta manera. Cada vez que los miro pienso, ¿qué tienen estos espacios? ¿Qué hace que los llene de magia, que nos dispare la capacidad expresiva? Creo que son espacios del desuso, de todo aquello que hemos desechado, de lo obsoleto, de lo que no es útil. Registran el paso del tiempo con el óxido, con la corrosión. Son lugares marginales, porque están al margen de toda lógica establecida. Pero tienen algo interesante, y es que todo puede convertirse en lo que se nos ocurra. Es posible inventar algo nuevo realizando combinaciones absurdas, como por ejemplo un lavarropa con una bicicleta, con un tractor o con un antiguo reloj. Y creo que eso es lo que hace que estos espacios se conviertan en espacios de la posibilidad, áreas receptivas, lugares donde es posible que emerja la creatividad. Rojo es el primer color del arco iris y es el primero que distinguen los bebés. Es el primero del espectro de luz visible y hay toda una gama de infrarrojos que no podemos percibir. Es el color al que más rápidamente reaccionamos neurológicamente, por eso las señales de emergencia y de peligro son de color rojos. Es un símbolo de celebridades, de realezas y de imperios, pero también es el color que simboliza las revoluciones. Es el color de las pasiones, lo amoroso, lo visceral, lo prohibido, el fuego, la sangre. Podemos encontrar rojo en objetos, arte, geografía, política, cine, literatura, alimentos, animales. Pero, ¿cómo podríamos explicarle a una persona que no puede ver cómo es el color rojo? ¿Qué sabor tiene el color rojo? ¿Ácido, dulce? ¿Cuál es su aroma? ¿Cómo es su sonido? ¿Es grave? ¿Es agudo? Rojo es el primero de una serie de paisajes lúdicos cuyo concepto es la descomposición de la luz, para jugar y explorar nuestros sentidos, mezclar sensaciones, modificar nuestras percepciones. Experimenta en Rojo fue una instalación que estuvo en la ciudad de Rafaela, en el Complejo Cultural Viejo Mercado, durante el segundo semestre de 2017. El proyecto tuvo una serie de desafíos bastante importantes. El primero era poder definir un concepto capaz de generar una experiencia que pueda perdurar a través de nuestros recuerdos. Por otro lado, había que pensar una estrategia de inversión, ya que había que ocupar alrededor de 700 metros cuadrados con una instalación temporal, con equipamientos lúdicos que tienen que ser robustos y seguros. Y el tercer desafío era la métrica del espacio. Era un espacio largo, muy alto, muy angosto, donde habitualmente se organizaban las muestras en el sector que se ve, sería a su izquierda, acá se ve mejor, no contra el vidrio se podía circular de manera lineal y las muestras se solían como si fueran un trencito, un vagoncito detrás del otro. La propuesta fue tomar el color rojo como concepto, generando 7 espacios. El primero era de video e imagen, pensando todo tipo de imágenes y videos, desde animaciones, cine, películas de superhéroe, El Chapulín Colorado, múltiples imágenes o imágenes en movimiento que tuvieran que ver con lo rojo. El segundo tenía que ver con el movimiento, con la dinámica de las hamacas, de correr, era el espacio más dinámico de todos. El tercero se llamaba Juego de las Caricias y lo Visceral, que después lo vamos a mostrar un poquito más. Después estaba el área de lectura, que era pensar qué libros podemos leer en color rojo. Tenemos desde Caperucita Roja hasta el libro rojo de Mao,
con una gama infinita de libros y literatura que toma el rojo como tema. Luego había un área de teatro y dramatización, un espacio para disfrazarse también a partir del color rojo, y finalmente un árbol que era el árbol del arte, con hojas que simulaban un otoño en el suelo y hojas para dibujar. Entonces ese árbol tenía una particularidad, que era que no perdía las hojas, sino que las ganaba con los dibujos de cada persona que visitaba la instalación. El recorrido se organizó a partir de una secuencia de curvas y giros, por esta cuestión que decíamos de lo lineal y de lo repetitivo, a partir de manchas de color rojo que continuaban entre el piso y las paredes, generando que se diluya la idea de figura-fondo. Digamos, todo se fundía en ese color rojo y se superponía. En los espacios de permanencia más pasiva, como el sector de video y de lectura, se diseñaron lámparas gigantes, que eran unas lámparas plegables de más de 3 metros de diámetro y más de 5 de alto, que la función era poder bajar la altura para que esos espacios estén más contenidos, porque eran espacios de una permanencia más relajada. La inversión se concentró en los equipos de juegos y en las otras áreas se utilizaron elementos reciclados, pintados de color rojo, o elementos diseñados como escenografías, como en el caso de las linternas, de las lámparas que parecen grandes linternas que no tenían interacción con personas. El diseño del área se planteó inicialmente con maquetas, estas son algunas fotos de las maquetas, pero poder construirlo implicó un desarrollo mucho más parecido a la arquitectura, de un proyecto ejecutivo con todo tipo de detalles y de planos. Estos, por ejemplo, son los planos con los desarrollos de costura, o, por ejemplo, todo el replanteo de las formas curvas requirió tener que sistematizar la geometría, pudiendo referenciar los puntos triangulados para poder llevar de la maqueta al plano y del plano al espacio. Para pegar los vinilos, en el sector de movimiento fue necesario encontrar una lógica geométrica que permita hacer las mediciones con relativa simplicidad para evitar errores y que las líneas queden rectas. En la zona de movimiento, en el sector de hamacas, se estudiaron los giros y los desplazamientos de las hamacas, así como las distancias de seguridad para poder adecuarse a las normativas de juegos, que requieren, digamos, que tienen toda una serie de requerimientos para que el espacio sea seguro y habilitable. Y se especificaron también en planos cómo era todo el proceso de montaje para poder planificarlo y ordenarlo de manera que si había que retirar equipos se pudieran retirar y volver a construir para mantenimiento y reparaciones. Este espacio fue construido en tan solo 2 meses. Trabajaron costureras con el desafío impresionante de coser objetos, imagínense, de 5 metros de alto, tejedoras amigas de la municipalidad que inventaron todo tipo de texturas para forrar las columnas del espacio, y otros equipos de la municipalidad de Rafaela. Sucedió algo muy gracioso, y es que cuando nadie miraba, estaban jugando. O sea, se escondían para jugar mientras construían. Y cuando fue el día de la inauguración, reclamaron que hubiera un día para adultos y les sirvan granadina, porque el espacio, la bebida también tenía que ser roja y vino no era apto. Yo creo que algo de toda esa cuestión lúdica que se coló sobre el proceso de construcción de la obra, parte de ese entusiasmo y de ese esfuerzo colectivo quedó vibrando en los rincones del espacio rojo. Yo creo que hay algo que tiene que ver con las intenciones y que las obras al final lo transmiten. Y en ese sentido hubo toda una intención de mucho amor, de mucho esfuerzo colectivo. Hay un señor, un artista holandés llamado Constant, al cual admiro profundamente, que entre los años 50 y 70 trabajó en un proyecto llamado Nueva Babilonia, que consistió en una serie de maquetas y dibujos muy increíbles, por más de 20 años de trabajo, sobre una ciudad del futuro, donde él suponía y decía que el trabajo estaría totalmente automatizado, que la propiedad de la tierra iba a ser colectiva
y la vida de las personas iba a estar liberada para ser dedicada al juego creativo y nómade. Constant fue el inventor del urbanismo lúdico y estuvo muy relacionado con las experiencias de la Internacional Situacionista y las experiencias de Mayo francés. Yo creo que esas experiencias nos estimularon a repensar las ciudades y los espacios desde todo aquello que se nos escurre a la razón, que genera la pura emoción, las sensaciones, los ambientes, las texturas, los sonidos, los aromas, los sabores. Recorrer las vísceras de un dinosaurio, sentir las telas acariciar el cuerpo al desplegarse en el interior de un espacio, fundir figura y fondo, mientras el cuerpo está inmenso en el interior de un bosque rojo. Esa es la experiencia que producía recorrer este juego, que es el juego de las caricias y lo visceral. Es una estructura lúdica, modular, está conformada por tablas rígidas, como pueden ver en la foto de la obra o en esta foto que es de la planimetría. Son medios arcos que se van apuntalando uno contra otro y de esa manera cada uno de los arcos no produce pandeo, es decir, eso es un principio estructural. Lo que sucede es que queda rígido y no se dobla. De esa manera se va armando todo el conjunto, les diría es como una rama de árbol invertida, se va armando todo el conjunto con gran rigidez. Estas piezas de medios arcos se cortan concéntricos de una única tabla rígida, procurando optimizar el máximo de los cortes y evitando el desperdicio del material. Los otros elementos son uniones metálicas que que tienen ángulos de 110 y 140 grados, alternando o variando la división más obvia que hubiera sido hacer esas divisiones de 120 grados y de esa manera conformar el círculo. Esa pequeña variación en las piezas de unión permite esta configuración tan libre, digamos, y una morfología tan compleja que aparentemente tiene el equipo de juego, pero que en realidad tiene una gran sistematicidad y una cantidad muy, muy, muy reducida de piezas para su fabricación. En los procesos de trabajo, tanto de las áreas como de los equipamientos, se van alternando distintas interfaces, programas informáticos y de cálculo estructural y millones de maquetas que van pasando desde maquetas de ideas más conceptuales hasta maquetas de ideas más tecnológicas y que terminan, como en este, que era un modelo de prueba de las hamacas haciéndole esfuerzos con los brazos y con elementos para cargarlo de peso y de movimiento y ver cómo funcionaba. Se sostenía solo. Sí. El proceso... no. Yo creo que hay una búsqueda de trabajo en paisajes lúdicos que es casi obsesiva, que tiene que ver con esto de cortar la placa de CNC. Pero la búsqueda en el fondo tiene que ver con lo nómade, con la posibilidad de transportar, con la posibilidad de ocupar poco al almacenar. Y la mayor obsesión creo que tiene que ver con cómo podemos construir el máximo espacio, el máximo volumen edificable y generar una máxima ocupación utilizando el mínimo material. Entonces, el juego de las caricias, como se puede ver acá en la imagen, donde está antes de empezar a montarse, ocupaba solamente menos del 1% del volumen total cuando estaba desarmado, que del volumen total de cuando estaba armado. Y acá se pueden ver en esta imagen el tema de las distintas interfaces de trabajo. El vacío podría ser considerado como la materialización estética y espacial del silencio, donde pueden entrar las emociones para generar espacios abiertos, dinámicos, fluyentes. La belleza de estos espacios no está dada a priori, sino que es consecuencia funcional del movimiento cambiante e indeterminado que se despliega en su ocupación. Las estructuras lúdicas
Son espacios, objetos que representan el grado cero de la construcción humana. Son pura estructura. Contienen un espacio de libertad, donde el cuerpo se despliega frente a la naturaleza, se funde, la atraviesa. Casita plegable fue el primer objeto lúdico diseñado. Es una estructura tensada colgante, un tejido de redes y tablas circulares que se cuelga de los árboles, delimitando ese vacío que contiene nuestro cuerpo flotando en medio de la naturaleza. Al igual que el juego de las caricias, está otra vez la obsesión del corte de la placa, del mínimo desperdicio, del máximo volumen, buscando esta idea del máximo espacio con la mínima cantidad de material. Cuando está plegada, ocupa menos del 2% de su volumen desplegado. En esta estructura lúdica se conforma de anillos. Esos anillos funcionan a compresión, quiere decir que tienden a empujar hacia adentro. Los esfuerzos, las fuerzas van hacia adentro en esos anillos. Imagínense como si presionáramos intentando acogotar. Y la red de sogas, que son tensores, funcionan a la tracción, como si tiráramos de un hilo. Esas sogas están cruzadas, triangulando la estructura. ¿Y qué pasa? Cuando triangulamos la estructura, se evita que los círculos giren y el equipo queda perfectamente estable. Bueno, Casita Plegable fue diseñada para mi hija cuando tenía 4 años, que me pidió una casita de árbol, y ahí quisiera hacer una reflexión que creo que tiene que ver muchísimo con paisajes lúdicos, y es cómo siempre cada proyecto o cada momento ha sido atravesado por cuestiones de índole afectiva. Además de contar con registro de modelo industrial, fue registrada como una patente de invención por esta cuestión que les explicaba de la patente estructural. Bueno, para cerrar quisiera comentar algo personal, y es que cuando era chica y en la actualidad, cuando era chica amaba jugar y en la actualidad me sigue sucediendo. Sigo trepándome al menos una vez por mes a los árboles y desarrollando todo tipo de actividades lúdicas. De pequeña era súper curiosa, me sigue pasando también. Me entusiasman ramas muy diversas del conocimiento: matemáticas, ciencia, literatura, astronomía, biología, teatro, construir, inventar. Y creo que siempre sentí cierta fascinación o cierta necesidad de navegar por los límites y combinar extremos, creando espacios y situaciones inesperadas. En ese sentido, Paisajes Lúdicos se ha ido convirtiendo en un espacio de desafíos constantes que explora un poco los bordes y que le deja espacio a los sueños. A veces en los espacios de trabajo conviven telas, costuras, que me recuerdan a mi bisabuela cuando me enseñó a tejer, con programas de cálculo de pura ingeniería y maquetas y modelos, y muchas otras veces participan niños, amigos que inventan ideas y se van sumando, y eso es algo que me resulta fascinante. Creo que podría decir que hoy lo que más me interesa o más me fascina es explorar la posibilidad de cambiar la manera que alguien vive, sueña, juega, siente. Y no quería cerrar sin agradecer a estas personas que han sido muy centrales en Paisajes Lúdicos, que son Federico, fotógrafo, pero que no es un fotógrafo, es su mirada sobre el espacio; Soledad, que hizo el catálogo y la identidad; Emiliano, que hizo el video, que les invito a verlo, que está en Vimeo, estaban los fragmentos solamente ahora; y José, que es mi socio y pareja, que es el que se pelea muchas veces con los desarrollos técnicos para sacar menos cantidad de piezas, porque es un obsesivo de esos que le gusta prender el fuego con un solo fósforo. Bueno, y también quiero agradecer enormemente a Patricia y a Germán. A Patricia doblemente enorme, porque me saca un poco de la cueva cuando Germán decía eso del artista en su atelier, no existe más, y bueno, de vez en cuando quedo un poquito recluida del mundo y del paisaje allá en Rincón, arriba de un árbol, y otros de vez en cuando nos podemos acercar a compartir un momento así. Así que bueno, muchas gracias, y quedo abierta a cualquier pregunta o inquietud sobre esto o cualquier tema.
Ahí tenés los dos, Patri. Gracias. Vamos a quedar atrás, seguimos atrás de la computadora. Bueno, yo muy brevemente voy a compartir con ustedes en esto del diseño, arte, transformación social, cómo pensar las ciudades, en una política pública que se ha hecho preguntas hace ya 11 años atrás respecto del diseño. Y bueno, fue un proyecto de gestión dentro de la Secretaría de Cultura en aquel momento. Se transformó en un plan de gobierno que fue articulando diferentes áreas del gobierno local y que hace ya un par de años ha podido escalar a partir de un fondo concursable, que vale la pena decir el nombre de este fondo concursable de la Comunidad Europea porque está muy ligado al sentido de este panel, ¿no? Es un fondo concursable, Alinvest 5.0, se dice Alinvest porque es América Latina, para la cohesión social y el desarrollo en América Latina. Cuando nos presentamos a este fondo concursable con esta Santa Fe Polo de Diseño, poder pensar en una ciudad como un centro de diseño, pero de un centro de diseño, por supuesto, cuando yo digo desde la ciudad en articulación, fue un trabajo conjunto con diferentes instituciones y fundamentalmente con la FADU de la UNL, pero también con la Unión Industrial, también con centros de diseño, también con los espacios de formación en torno a las artes y al diseño, no solamente de nuestra ciudad, sino también de otras ciudades del país, de otras ciudades de Latinoamérica, de otras ciudades del mundo. Entonces fue el único proyecto de 111 proyectos que se presentaron en Latinoamérica, fue el único de base cultural. La mayoría tenía que ver con desarrollos de base científica, tecnológica. Entonces, de alguna manera, abrimos también ahí un camino en torno a proyectos de base cultural que articulan fuertemente con una mirada de ciudad y que de alguna manera está pensando al diseño como uno de los motores del desarrollo sostenible. No solo el diseño en términos de productos y servicios, sino de este pensamiento estratégico que es el pensamiento proyectual. Y bueno, y tuvimos realmente la alegría, la felicidad de transcurrir este fondo, todo este proyecto a partir de ganar este fondo concursable con Leticia, con Germán en diferentes momentos, y voy a hacer un recorrido bastante rápido de lo que fue esta política, de cómo se llevó adelante y las preguntas que nos hicimos, que tienen que ver con quienes participaron, y después, de alguna manera, también, si llegamos, porque quiero hacerlo bastante rápido, compartir con ustedes algunas acciones en el espacio público, en donde esta construcción de ciudadanía, esta idea de una, más que ciudad creativa, ya pensamos en una sociedad creativa, en una sociedad que se hace pregunta, en una sociedad que tiene pensamiento crítico, en una sociedad que quiere también correr estos horizontes, en una sociedad que asume el riesgo, los desafíos y la co-creación y la construcción colectiva. Bueno, de todo esto trata este polo de diseño que queremos construir, que empezamos a construir hace ya más de 11 años, pero que ha tomado a partir de estas alianzas estratégicas una escala diferente y que nos anima a también repensar en estas políticas públicas. Rápidamente, bueno, esta imagen, ¿sí?, de esta feria que es un hito ya en la ciudad de Santa Fe, que es esta Feria de la Diseña Santa Fe y que es una de las más grandes a nivel del interior del país y que reúne realmente, como decía Germán, este diseño a escala humana, por eso tiene tanto que ver también con lo artesanal y tiene que ver también con las artes y que tracciona los oficios y que pensamos en la cadena de valor que en el arte y en el diseño, ¿sí?, vamos a hablar del diseño aquí en tanto cadena de valor, se inicia desde el mundo simbólico. Entonces, las cadenas de valor en las industrias culturales empiezan en el mundo simbólico. Esta imagen es muy potente, es la imagen antes de que la feria inicie,
realmente la ciudad abrazó a esta Santa Fe como ciudad del diseño, como ciudad creativa. Santa Fe es nodo de la red de ciudades creativas dentro de este programa de la Secretaría de Cultura de la Nación. El ser nodo de una red de ciudad creativa nos invita también a asumir otros desafíos, otros compromisos. Esta idea realmente de tener un vínculo institucional entre las distintas ciudades de la red y tener también este compromiso de trabajar juntos y de pensar en esta red que realmente es la manera, ¿no?, de forma mancomunada, de compartir experiencias, de tener una mirada federal, porque de eso se trata esta red de ciudades creativas dentro del país. Una Santa Fe Polo Diseño que aquí da cuenta de que tenemos muchas áreas trabajando juntas. Siempre estos planes de gobierno implican modelos de gestión que son muy complejos. Ustedes verán aquí que estamos trabajando diferentes áreas de gobierno, de educación, de ambiente, de hábitat, de género, de turismo, de planeamiento urbano, la Agencia de Cooperación Internacional, que es a través de la cual se presenta este proyecto. Nosotros tenemos un área que se llama ACICE, que es clave porque es la que nos permite a nosotros tener esta mirada más internacional. No digo global, ¿sí? Más que globalización, hablamos de internacionalización. La globalización tiende a aplanar, a borrar huellas. La internacionalización tiende a poder interactuar, ¿sí?, y compartir, teniendo esta idea de la innovación y el intercambio, pero siempre desde la identidad local. Entonces pensamos en esta Santa Fe Polo de Diseño como un plan de gobierno que propone la ciudad como un primer objeto de problematización. Es decir, si ponemos al diseño en el centro, el diseño se hace preguntas, el diseño problematiza, el diseño es una verdadera configuración cultural donde operan y donde intervienen todas las esferas del diseño, traccionando, como decíamos, las artes, las artesanías, los oficios, las ciencias. De hecho, hemos visto recién el proyecto de Leticia y también en la exposición de Germán, y esta noche vamos a estar disfrutando de Leonardo en una propuesta de Gerardo Hochman que tiene desde las artes circense también un cruce tremendo con la ciencia, con la tecnología y también con el diseño, porque hay mucho diseño en todos los dispositivos que están en la puesta. Con un enfoque transdisciplinar también, ¿no?, de todos los diseños que permite tener un abordaje integrador al desarrollo de la ciudad. Pensar en una ciudad como polo diseño es pensar que desde un plan estratégico se está pensando con una mirada propositiva, proyectual, crítica respecto de nuestra propia ciudad y que pone no solamente la condición material de diseño en el centro del relato urbano, sino fundamentalmente el mundo simbólico y el mundo inmaterial que habitamos. Santa Fe, entonces, Polo de Diseño, decimos que busca promover desde el sector el diseño, el desarrollo económico regional, la cohesión social y la participación ciudadana en la construcción de la ciudad, a través del fomento de economías creativas, del emprendedurismo y del acceso a la información y a la innovación con rasgos de identidad local. Desde esta perspectiva, fortalece el sector diseño como motor del desarrollo sostenible. Quiero compartir que Santa Fe también es ciudad piloto del programa Cultura 21 Acciones, que propone a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible, además de la dimensión económica, además de la dimensión del planeamiento urbano, además de la dimensión social, la dimensión cultural como cuarto pilar del desarrollo sostenible. Es decir, una mirada transversal de la cultura y el diseño, por supuesto, nosotros lo abrazamos desde su dimensión absolutamente simbólica y cultural. Pensamos entonces fomentar el cruce con las artes, las artesanías, los oficios y la industria, a partir de acciones de formación, asociativismo y comercialización, creando oportunidades de crecimiento para todos. Y así se va complejizando, ¿no? Tenemos la universidad, tenemos Expresiva, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, esto que ven en el centro CAINCO, Alimbés, SECUA, son todos estos organismos internacionales con los cuales pudimos interactuar y escalar en nuestra política pública, porque fue un fondo concursal de 450.000 euros para un solo plan de gobierno. Fue un alto impacto, digamos, para poder escalar y darle proyección a una política pública. El Club de Emprendedores, Santa Fe Activa,
la Unión Industrial de Santa Fe, el Centro de Diseño de Barcelona, que fueron nuestros socios estratégicos. Y estos cuatro pilares, ¿no? Conectar oportunidades, conocer para innovar, alentar el compromiso ciudadano y abrazar el cambio, son los 4 pilares a partir del cual se construye nuestro plan de resiliencia de la ciudad. Quiere decir que Santa Fe Polo de Diseño está inmerso en un plan estratégico todavía mucho más abarcativo que Santa Fe Ciudad Resiliente, y que nos están visitando ahora desde las 100 ciudades resilientes, desde Fundación Rockefeller en estos días. Santa Fe es la primera ciudad del país que integra este sistema de 100 ciudades resilientes. Entonces, de alguna manera, entender por qué hablo de un modelo de gestión que es complejo, pero que desde esta articulación es donde hemos podido realmente lograr aplicar este fondo y, por supuesto, desarrollarlo. Básicamente integra todos los perfiles. Este plan de fortalecimiento, ¿sí?, y desarrollo para emprendedores, estudios y profesionales del diseño de la ciudad de Santa Fe y la región, todos los rubros: el diseño para el vestir, el diseño para el hábitat, el diseño para la comunicación. 3 grandes ejes. Lo pensamos con un eje de formación, asociativismo y comercialización. ¿Cómo lo armamos? El eje de formación, que es del cual me voy a detallar un poquito más, tuvo 3 grandes metodologías. Las charlas inspiracionales, que ustedes, en función a quienes vinieron y a los temas, fueron las preguntas que nos hacíamos con Germán, que fue un actor clave para poder pensar este plan de formación. Un laboratorio interdisciplinario, que fue el primero en la ciudad con estas características, y las clínicas express, que tenían que ver con momentos de poder reunirnos de a grupos de a 10 diseñadores para poder ir avanzando hacia esta Diseña Santa Fe y hacer el recorte y la selección de quienes iban a participar, ya no con una carpeta digital, sino con producto en mano y con poder tener una interacción que sea también una estrategia de formación. Las charlas inspiracionales. ¿De qué hablamos en las charlas inspiracionales? De macrotendencias sociales de consumo, con Alex Blanch, un catalán que está trabajando actualmente en Argentina, del diseño para la sociedad, con Laureano Moon, ¿sí? Arte, diseño y transformación social. Estuvo con nosotros también Silvina Martínez, se las trajo aquí a esta reunión Germán hace un ratito con Febo Asoma, y ella habló de un nuevo diseño sustentable. Adrián Levendicker, sobre emprendimiento de las industrias creativas, cómo hacer sostenibles nuestros emprendimientos, cómo pensar un modelo de gestión, cómo pensar un modelo de negocio. En la foto ustedes van viendo que íbamos rotando los lugares. Estuvimos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en el Molino Marconetti, en los clubes de emprendedores. Laura Barsky, cómo era la ilustración aplicada a productos, porque teníamos mucho diseño nosotros de objetos en donde estaba esto de trabajar la gráfica aplicada. Entonces era necesario conocer para innovar, desafiarnos y asumir nuevos riesgos respecto de nuestros procesos creativos. Del Centro de Diseño de Barcelona, Manuel Lecuona estuvo trabajando con nosotros en la gestión del diseño. El pensamiento estratégico de diseño, Design Thinking, con gente que también integrada desde nuestra alianza con el Centro de Diseño de Barcelona. ¿Cuáles son las tendencias de gestión y la comunicación de proyectos culturales? Entender que los proyectos de diseño son proyectos culturales. En el marco de todo este recorrido hicimos el 3er Encuentro Federal de Diseño. Ahí pueden ver cuál era el espíritu de este Encuentro Federal de Diseño. Armamos un disglosario, este lo coordinó Germán. De aquí salió el disglosario de diseño, para saber cómo queremos decirnos, cómo queremos que el sistema de información argentino, que está mapeando el sector diseño, nombre nuestras formas de hacer, de pensar, de sentir. Allí estuvo también el Centro de Diseño de Barcelona, su representante, interactuando en este tercer encuentro federal de diseño. El laboratorio interdisciplinario, nos preguntábamos y armamos un taller de identidad. ¿Cómo es esto de la innovación con identidad local? Hicimos diagnóstico y experimentación. Trabajamos con nuestras materialidades, trabajamos con nuestras poesías, trabajamos con nuestros paisajes, con nuestras músicas, con nuestras paletas de colores. Hicimos talleres experimentales.
En estos talleres experimentales de reutilización de descartes, trabajamos también con diferentes oficios. Aquí se sumaron también emprendedoras, aquí se sumaron costureras, aquí se sumaron otras artes, y ahí empezó este cruce tan interesante cuando decimos que el diseño puede traccionar las artes, los oficios, la industria también, porque en este plan íbamos sensibilizando a la industria para que también incorpore diseño, es decir, trabajamos desde la escala humana, pero también a escala industrial. Talleres experimentales de termofusión, de sublimación. ¿Cómo programar un emprendimiento, no? Esto que decíamos de pensarlo desde lo sostenible, desde lo sustentable. ¿Cómo es la gestión de la comunicación visual de los emprendimientos del diseño? Y seguimientos productivos. ¿Cómo vender servicios de diseño? ¿Cómo es esta sensibilización también hacia las empresas, las industrias, para que incorporen diseño? Muy rápido, talleres de moldería. ¿Sí? En todo lo que veíamos que había debilidades, allí construíamos un taller para avanzar e investigar. Los encuentros, las co-creaciones, cómo pensar una marca colectiva, cuáles son las epistemologías que nos van de alguna manera encadenando cada una de nuestras producciones, cuáles son aquellos elementos que eran comunes, aquellos elementos que eran diferentes para poder pensar en marcas colectivas. Así fue entonces este proyecto, que nos llevó a poder estar por primera vez con un stand de la ciudad en la Feria Puro Diseño. Y Chávez fue el que dijo Hugo Koga fue quien dijo Santa Fe tiene algo para decir en la Feria Puro Diseño. Era uno de los pocos stands que tenía algo para decirle a quienes nos visitaban. Esto pasó muy rápido. ¿Qué es el espíritu de una clínica? Encontrarnos, ¿sí?, para armar diagnósticos de nuestros emprendimientos, para tenerlos en un radar y para poder llegar a la Feria de Diseño con un proceso de formación. Esto lo pasó muy rápido, saber que se fueron casi 800 los participantes, la cantidad de expertos que vinieron, los intercambios con organismos internacionales, los intercambios con distintas redes y eventos, la participación en muchísimos espacios y las sinergias que hemos logrado con un montón de instituciones. Y ahora estamos en una etapa de asociativismo en este segundo año, 2018, para generar los núcleos y un clúster de diseño. También formación en clínicas y charlas inspiracionales para ver cuáles son análisis de nuevos mercados, cuáles son las posibilidades de nuevas circulaciones y nuevas alianzas estratégicas. Y bueno, esta misión técnica en Barcelona, con 15 diseñadores que fueron seleccionados, y el congreso se llamaba Revalorar. Estaba fuertemente puesto en el diseño centrado en las personas, el reciclado, el consumo responsable, la articulación con los oficios. Quiere decir que estábamos muy en consonancia con lo que estaba pasando también a nivel internacional. Hicimos conferencias, participamos de charlas, de talleres, de exposiciones, de rondas de negocio. Fue una experiencia muy potente. Visitamos un Materfat, que es precisamente un centro de materiales que nosotros vamos a poder tener una sede aquí en la ciudad de Santa Fe. Es un centro, pone en relación a todos aquellos que están investigando nuevos materiales, quién los produce, para qué se utilizan y dar de inmediato con el proveedor. El Museo del Diseño, que está en el Hub de Barcelona, la primera imagen que veíamos, este edificio nuevo que está en este centro creativo de Barcelona, y entender un poco toda la historia del diseño a partir de este museo del diseño. Y bueno, y el regreso, ¿no? ¿Cómo fue el recibimiento en Santa Fe Activa, que es nuestro espacio muy nuevito, que reúne a todos los clústeres, a los emprendedores, que es el espacio realmente para el coworking y para poder pensarnos de manera asociativa? Pero me interesaba de alguna manera llegar aquí, ¿no? Hay un diseño y el arte y la transformación social, primero por un lado para pensar en una sociedad creativa y que asuma todos estos desafíos, pero también en esta otra mirada del arte, el diseño y la transformación social, y cómo, ¿sí?, en este vínculo, en este caso con un grupo de mujeres emprendedoras que se reúnen en torno a una problemática común, que habían sido mujeres con violencia de género, se arma realmente un grupo de
de trabajo junto con artistas y diseñadores en torno a una técnica para generar baldosas hidráulicas. Se armó esta cooperativa, se trabajó realmente con una transposición, pero ya esta transformación social hacia la equidad. Y con estas mujeres emprendedoras se fue trabajando con el diseño de pisos que después fueron colocados y que van a dejar marca y que van a dejar huella en nuestra ciudad. Estas baldosas hidráulicas estuvieron en la Diseña Santa Fe y ellas generaron también un proyecto, ¿sí?, de fuerte contenido social, de fuerte compromiso social, en donde diseñadores y artistas estuvieron participando en las capacitaciones para que después ellas puedan tener continuidad con este emprendimiento. Y bueno, una ciudad creativa, una ciudad que vive el espacio público a través del arte y el diseño, que respira esta apropiación desde lo lúdico. Aquí estamos en un festival que se llama Arte Ciudad y que realmente invita a vivir la ciudad y a co-crearla desde el arte y el diseño durante 10 días, donde realmente la mirada poética, la idea de acontecimiento del que hablaba antes Leticia, es aquello que le da su sustancia principal. En esta idea de que el acontecimiento y que lo efímero en realidad deja huella, deja marca, deja memoria, nos transforma y ya transforma a los sitios y a los lugares por aquello que fue vivido. Entonces el lugar ya nunca más va a ser el mismo. Y un lugar que fue querido, un lugar donde yo tuve una experiencia significativa a nivel de espacio público, ya es cuidado, ya es querido, ya es incorporado para toda la ciudad de otra manera. Bueno, esta era un poquito la experiencia que quería compartir de cómo estamos trabajando en sinergia universidad, ciudad y muchísimas instituciones para pensar en esta ciudad como polo de diseño, también para pensar en una ciudad donde la convivencia, las formas de vivir y las formas de encontrarnos en la diversidad sea insignia para, bueno, un mundo mejor. Muchas gracias. Una última cosa, esta última imagen está fuertemente ligada al urbanismo lúdico, al urbanismo táctico, al urbanismo en donde entre todos vamos ensayando nuevas formas de pensar el espacio público y de co-crearlo. Lo traigo a cuenta porque es una manera también de integrar, sí, las distintas disciplinas y las formas de co-crear la ciudad. No sé si hay preguntas para Leticia, para Germán, para lo que acabo de compartir de cómo estamos pensando la ciudad. Si alguno de mis coequippers aquí quiere sumar alguna idea más. A mí, yo sí quería simplemente a Leticia y a Germán, si después aparece alguna otra pregunta, es esto de la construcción de la subjetividad colectiva. ¿Cuál es ustedes han sido bastante elocuentes, pero me interesaría cerrar un poquito con esto de estas construcciones de subjetividades que podemos aportar desde el arte y el diseño. ¿Cómo sería la pregunta, perdón? Sí, el tema de cómo todo esto construye subjetividad. Es decir, esta idea de sujetos sociales, no somos solamente, pensémonos como individuos, sino fundamentalmente como sujetos sociales, y cómo aporta a la construcción, ¿sí?, de una subjetividad colectiva estas experiencias de co-creación o estas experiencias en el espacio público, estas experiencias compartidas. Como si algo de esto aparece en alguno de los proyectos que ustedes contaron o de los que estamos participando. Bueno, a mí lo que se me ocurre es un poco el tema de la acción. Creo que el hecho de poner a las personas en movimiento, de interactuar, un poco lo que decía Germán, la innovación es mirarse a los ojos, pero creo que hay algo que tiene que ver con el movernos hacia otros. Y hace unos días estaba pensando qué pasaría, por ejemplo, con la arquitectura si en lugar de pensarla a través de los muros, o sea, normalmente un plano de arquitectura se dibuja primero los muros, la estructura, y lo último que se dibuja son los muebles, los espacios de guardado, los lugares hacia donde miramos. Entonces,
creo que cuando uno invierte ese proceso y pone a la persona en el primer lugar, en cómo recorre, en cómo llega, guarda, deja los zapatos, se mueve, cómo llega a la noche a su casa o al mediodía, a qué horario. Por poner un ejemplo en arquitectura, creo que lo mismo lo podríamos extrapolar al urbano, es decir, empezar a pensar los ritos, los recorridos y no la mera forma más vaciada de contenido. Yo creo que lo que contribuye, me parece, a esa subjetividad tiene que ver con eso, con pensar desde la acción. A mí me quedó muy en la cabeza lo que decía Germán hoy al principio, entre diseño, la diferencia entre diseño y arte. Y me parece que tiene que ver con eso. O sea, es como que yo en eso soy como muy arquitecta. La función está primero, por más que la función sea artística, pero hay como una cuestión que tiene que ver con esa funcionalidad y que tiene que ver con el movimiento. No sé si respondo. Sí. Al menos eso fue lo que se me ocurrió. Sí, sí, porque habla de un sujeto social y estamos hablando de esto, ¿no? De este cruce entre arte, diseño y transformación social, y creo que esto de que vos planteás de que esta subjetividad construida a partir de una acción colectiva quiere decir que ahí en algo estamos en comunión en ese hacer. Y eso creo que es una de las cosas interesantes que tiene el arte, que hay por momentos en que queda suspendida la mirada, como decía Germán, en las experiencias que compartió, quedan algunas cosas suspendidas y otras aparecen con una potencia realmente muy fuerte, que es en eso que estamos haciendo juntos. Y creo que, bueno, en eso que estamos haciendo juntos podemos, que es lo que una de las cosas más importantes en las ciudades contemporáneas, es poder convivir en la diversidad, es decir, en las diferencias. Y en eso no quiero ni usar la palabra tolerancia, sino realmente una convivencia genuina en la diferencia, y creo que estas experiencias hacen que hay convergencias en donde eso se puede construir y se puede volver consistente y vigoroso. No, digo, yo en realidad estoy muy ocupado o preocupado por construir sujetos colectivos. Me parece que los sujetos sociales individuales ya están construidos y cada vez nos llevan más a eso. Entonces, me parece que hoy hay que pensar acciones para unir a las personas, para que generen acciones conjuntas, digo, tanto desde el juego, unir a los niños en este dispositivo lúdico que mostrabas de la hamaca, Leticia. Me parece que no está pensado como no una... Claro, no es individual, y me parece todos que colectivos, son claro. todos colectivos, y me parece que hay que construir ese tipo de dispositivos. Dispositivos individuales tenemos todo el tiempo. Digo, y nos alejan un montón de las personas. Cuando en la era de mayor conectividad estamos cada vez más solos, y me siento cada vez más solo porque viajo por todo el país, estoy con mucha gente, pero los domingos cuando llego en casa me encanta estar en la cama y con Netflix. Digo, y Netflix se ha convertido en mi mejor amante. Entonces, y eso por momentos encuentro que también estoy solo, pero por momentos también estoy conectado porque mando a algún amigo o a alguien, comento un capítulo, nos comentamos, pero estoy solo en mi cama. Entonces, digo, me parece que lo que hay que construir son acciones colectivas e ir hacia ese lugar para construir sujetos colectivos. Me parece que sujetos individuales está lleno el mundo, y por algo tenemos el mundo que tenemos. Cuando no se ha pensado en qué planeta se iba a habitar, un poco por el egoísmo de estos sujetos que fuimos nosotros, de contaminar el planeta, tanto la industria como nosotros también tenemos que ser responsables de eso. Entonces, me parece que hoy hay que pensar con una mirada colectiva y hacer esa construcción, y también lo creativo tiene que ir hacia ese lugar. Me parece que hoy la cosa del artista con nombre y reconocimiento es algo del siglo pasado. Me parece que hoy hay que tienen que cobrar nombre y apellido como acciones colectivas, y olvidarse un poco de quién está atrás, ¿no? Digo, y hacer parte también al usuario, hacer parte al otro. Me parece que esto de que el arte en el siglo pasado lo construía la persona con la mirada y le daba el significado y el sentido, hoy el arte lo tiene que construir el creativo junto con la persona, porque nada, tiene que tener un dispositivo social completamente diferente. Me parece que, bueno, eso es un poco lo innovador, ¿no? De ir hacia ese lugar de construir
sociedades mucho más colectivas. Entonces, digo, cuando Santa Fe se propone como ciudad creativa, como polo de diseño, como ciudad resiliente, un poco lo que está también diciéndole es: te incluyo, sé parte, digo, te entiendo, salgamos a la calle, tomemos la calle. Yo siempre cuento que Santa Fe ciudad ha adquirido un estatus cultural superador a cualquier otra ciudad de la cual yo visito en el país, ¿no? Y de a poco veo que la gente va sumándose y participando, y vengo muy seguido, mínimo una vez al mes, y trato de ir a eventos cuando no estoy muy cansado, y veo mucha gente participando. Entonces eso me parece que se ha construido una ciudad que empieza a vincularse desde lo creativo, y eso para mí es sanador. Para mí eso es muy sanador. Gracias, Leticia, y gracias, Germán. No sé si alguien quiere una pregunta, si no ya damos por finalizada esta mesa. Gracias.